noches. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos que recuperar la clase del día lunes ya. Vamos a continuar o vamos a terminar lo que era la clase de la validación, ¿ya? Tanto mirando la parte de la viabilidad como la parte de la factibilidad. Entonces, recordemos lo que nosotros habíamos dicho en la última clase. Habíamos definido que la viabilidad, dicho de un asunto que por circunstancia tiene la probabilidad de poder llevarse a cabo, de poderse llevar a cabo. En cambio, la factibilidad como algo que se puede hacer, que es posible hacer, es decir, que es mucho más que una probabilidad, pues hay certeza en el resultado. Entonces nosotros decíamos que un proyecto era factible si además de ser viable operativamente, lo era financieramente. Cuando nosotros hacemos el estudio de factibilidad, además de considerar la viabilidad operativa, también nosotros estudiamos lo que es la viabilidad financiera y la rentabilidad, que son los objetivos finales de cualquier emprendimiento. Entonces nosotros podíamos determinar que existían proyectos que eran viables, pero que no eran factibles, es decir, que no se podían mantener a través del tiempo, ¿no? Y de forma viceversa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio y la evaluación de los proyectos, cualquiera sea la profundidad con lo que vamos a estudiar, ya sea a nivel de prefactibilidad o factibilidad, nosotros vamos a distinguir dos grandes etapas. La primera etapa es la de la formulación y la de la preparación de los proyectos. En esta primera etapa nosotros vamos a definir todas las características que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto y vamos a calcular su magnitud. Y luego tenemos lo que es la etapa de la evaluación, es decir, con metodologías muy definidas, nosotros buscamos determinar la rentabilidad de la inversión del proyecto. En la parte de la evaluación nosotros vamos a utilizar algunos indicadores que se utilizan, digamos, para medir ya cómo se evalúa, ya sea el BAN, ya sea el TIR, etcétera. En muchos casos será necesario efectuar evaluaciones durante la etapa de la formulación y preparación del proyecto. Entonces, lo que nosotros vamos a dar casi en esta materia, casi el 80% del desarrollo en la parte de la formulación y preparación. Recordemos lo que es esta etapa. Esta etapa de la formulación y preparación nacía con lo que era la idea, ¿ya? Esa idea nosotros teníamos que ver si era viable de poder realizarse. Cuando hemos visto lo que era la diferencia entre lo que era viable y factible, algunos de los proyectos que habían sido presentados han sido reformulados de tal manera que sean factibles. Podían ser viables operativamente, pero no iban a ser factibles de ser mantenidos en el tiempo. Y entonces, una vez que nosotros hemos presentado la idea y hemos definido, empezamos a hacer el estudio de la fase de preinversión, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el estudio de la fase de la preinversión, nosotros hacemos el estudio de la viabilidad. Este estudio de la viabilidad lo hacemos a nivel del perfil, lo hacemos a nivel del estudio de la prefactibilidad y a nivel del estudio de factibilidad. Entonces, ¿cómo hacemos el estudio de viabilidad a nivel del perfil? Que es lo que estamos acabando nosotros ya de realizar.
En esta etapa de preinversión, ¿ya? El primer estudio va a ser el denominado perfil. Entonces, dice, se elabora a partir tanto de la información existente como del juicio común y de la opinión que da la experiencia. En este caso en particular, pues ustedes no tienen experiencia en lo que es el desarrollo de proyectos, ¿no? Entonces nos basamos en lo que son proyectos pasados, proyectos que ya se han venido desarrollando y bueno, la experiencia que tiene en este caso el tutor de lo que es el profesor de la materia, ¿no? Dentro de lo que es el perfil, nosotros solamente presentamos estimaciones muy globales de inversiones, de costos o ingresos, sin entrar en la investigación del terreno. Cuando nosotros hacemos la parte de la justificación, cuando estamos haciendo la parte del perfil, lo que nosotros hacemos es proyectar qué va a pasar en el futuro si no se pone en marcha el proyecto, antes de decidir su implementación. Entonces, cuando nosotros hacemos este estudio de viabilidad a nivel de perfil, el objetivo fundamental no es calcular, digamos, cuál es la rentabilidad del proyecto. Yo dentro del estudio del perfil, si bien yo puedo definir, digamos, de una manera temporal que lo que yo quiero es el 10% de rentabilidad de las inversiones en las que yo voy a incurrir, dentro de la viabilidad que yo estoy estudiando, lo que busco es determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de la idea presentada, ¿sí? Eso es lo que tengo que ver. Analizar esa idea, ver si es viable y ver si es factible. Entonces, eso es lo que nosotros realizamos en este estudio. Analizar si vamos a poder continuar con las demás fases antes de ver si esa idea va a ser rentable, ¿sí? Esa es la viabilidad en la etapa del perfil. Una vez que nosotros hemos hecho la viabilidad de la etapa del perfil, vamos a hacer el estudio de viabilidad en la fase de la prefactibilidad. Durante todo lo que es la etapa de formulación del proyecto, se realizan estudios por fase, ¿sí? Esto no significa que el estudio sea lineal, es decir, que si nosotros hacemos el estudio de mercado, pasamos directamente a hacer el estudio el estudio técnico, luego el estudio legal. Este tipo de proyectos sufren ciertas retroalimentaciones que nos van a hacer cambiar muchas veces lo que es el alcance de los objetivos planteados inicialmente, ya porque en ciertos capítulos y en ciertos estudios que nosotros vamos a realizar, no significa que nosotros no podamos abandonar el proyecto, ¿sí? En toda fase nosotros podemos hacer abandono del proyecto, es decir, llegar a la no implementación, a no implementarlo, a abandonar la idea, no solamente en la parte del perfil. Entonces, ¿qué hacemos en la parte de la prefactibilidad? Ya nosotros profundizamos en la investigación, es decir, nos munimos de todas estas fuentes primarias y secundarias y a veces hasta fuentes terciarias para poder definir con más aproximación las variables de estudio. Es decir, ya definimos de manera más exacta, comercialmente el producto o los servicios que nosotros pensamos colocar en el mercado. Definimos de una manera técnica el producto o los servicios que nosotros vamos a colocar en el mercado y estudiamos otras variables más. Por ejemplo, en el estudio de mercado, que es lo que vamos a iniciar hoy, tenemos que munirnos de ciertas herramientas para obtener nosotros información primaria, como ser los cuestionarios, como ser las entrevistas. Y estas fuentes primarias también tienen que estar acompañadas por fuentes secundarias. Lastimosamente, solamente contamos con los datos del último censo. Y lo que tenemos que hacer con esos datos del último censo es tratar de proyectarlo
a la fecha actual. Es decir, vamos a encontrar la tasa promedio, digamos, de un segmento de mercado que nos interesa analizar, y lo que vamos a hacer es proyectar, ¿sí? En este estudio de viabilidad de prefactibilidad también se estiman las inversiones probables de los costos de operación y los ingresos que va a demandar y va a generar el proyecto. Cuando hablamos de los costos de operación, cuando nosotros estamos haciendo lo que es el estudio técnico, ¿sí? ¿Cuánto me va a la inversión que yo voy a tener en maquinaria, la inversión que yo voy a tener en herramienta, la inversión que yo voy a tener para tener un stock, ya sea de materia prima o de insumo? Asimismo, cuando yo estoy haciendo ya el estudio financiero, cuánto voy a estimar, cuánto van a ser mis ingresos, porque ya yo, aparte de haber definido lo que es el precio comercial que se define en el estudio de mercado, ya yo tengo un precio de venta, entonces ya yo puedo estimar qué ingresos va a tener mi proyecto o mi empresa de poder implementarse. Es decir, durante el estudio de viabilidad de la prefactibilidad, nosotros profundizamos aquellos aspectos que hemos señalado como críticos en el estudio del perfil. Como resultado de este estudio, surge una recomendación de aprobación, de abandono o de postergación hasta que se cumplan determinadas condiciones mínimas que deben explicarse. ¿Sí? Entonces, durante esta fase, también nosotros podemos abandonar el proyecto o también la podemos postergar. Qué sé yo, digamos, si nosotros vamos a hacer, por decirle, la exportación de ciertos productos que tengan restricciones del gobierno, ¿no? Entonces vamos a llegar a una postergación, ¿sí? Porque existe una condición legal que no estaba, digamos, cuando nosotros hemos hecho el estudio del perfil, ¿ya? Entonces, hay ciertos aspectos que se van suscitando en el mercado que deben subsanarse, digamos. Entonces, esa es la recomendación que nosotros tenemos que dar. Mientras nos munamos de más información primaria, secundaria y hasta información terciaria, esta recomendación que nosotros vamos a dar va a ser, va a tener menos sesgo, es decir, va a tener menos errores. Por último, tenemos la viabilidad, que es en el estudio o en la fase de factibilidad. Una vez que nosotros ya pasamos la fase del perfil, hemos pasado la fase de la prefactibilidad, empezamos a hacer el estudio de la factibilidad. Ya, entonces, el estudio de viabilidad en la factibilidad se elabora sobre la base de antecedentes ya más precisos, obtenidos a través de fuentes de información primaria. Es decir, ya nosotros hasta este momento hemos hecho la recolección de información. Por ejemplo, hemos hecho encuesta a lo que es un público objetivo o una muestra representativa del segmento de nuestro mercado objetivo. Es decir, de los que van a ser nuestros posibles clientes. Ya hemos hecho nosotros una encuesta o hemos hecho una lista. Ya tenemos tantos datos cualitativos como cuantitativos. Es decir, ya tenemos datos más precisos. Las variables cualitativas son mínimas, aunque siguen existiendo, pero también ya nosotros tenemos más números para poder comparar. El cálculo de las variables financieras y económicas deben ser lo suficientemente demostrativa para justificar la valoración de los distintos ítems. Asimismo, en este estudio de viabilidad, también nosotros podríamos recomendar el abandono del proyecto. O podríamos también decidir la postergación del mismo o poder seguir a la siguiente fase. Volvamos a ver este cuadrito que tenemos acá. Entonces aquí tenemos todas las fases. Acá tenemos la generalización de la idea. Hemos entrado a la fase de la preinversión. En la fase de la preinversión nosotros hemos hecho lo que es la etapa del perfil, el estudio de viabilidad,
Si el resultado del estudio de viabilidad me dice que yo prosiga con la siguiente etapa, hago lo que es el estudio de prefactibilidad. Si en el estudio de viabilidad de la prefactibilidad, la recomendación es que nosotros sigamos en el desarrollo de nuestra formulación del proyecto, pues hacemos lo que es el estudio de factibilidad. Dentro de este estudio de factibilidad, si el documento de viabilidad me dice que sigamos ejecutando el proyecto o sigamos en la etapa de preparación, pues me voy a la parte de inversión. Es decir, ya hemos pasado estas dos fases, hemos hecho estos 3 estudios de viabilidad y nos vamos a la fase de inversión. ¿Qué significa esta fase de inversión? Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la puesta en marcha del proyecto. Dentro de esta fase, nosotros podemos ver la parte de financiamiento, de dónde nos vamos a prestar dinero. Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión. Los estudios definitivos, denominados también estudios de ingeniería, es el conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. Si nosotros, por ejemplo, un proyecto es la construcción de una casa, cuando estamos ya en la fase de inversión y ya tenemos el financiamiento, estos estudios definitivos son lo que teníamos plasmado pues, en lo que nos hace el arquitecto. Ya empezamos a hacer lo que es la construcción civil, es decir, la parte de ingeniería, la parte de construcción, la parte de montaje. Lo mismo si es un proyecto de rodar una película, ¿no? Ya hacemos lo que es la parte de las tomas, ¿no? Es decir, la última parte. Luego tiene la parte de ejecución y montaje, que comprende el conjunto de actividades para la implementación de la nueva unidad de producción, tales como la compra del terreno, la construcción física, la instalación de la maquinaria, la contratación de personal, etcétera. Y por último, esta fase de inversión termina con la puesta en marcha, que es la denominada etapa de prueba. Consiste en el conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación de la infraestructura de producción a fin de realizar las correcciones en el caso y poner a punto a la empresa para el inicio de su producción normal. ¿Ya? Entonces, dentro de la fase de inversión, pues están estos 4 pasos que nosotros tenemos que dar, o estas 4 etapas que se dan en la fase de inversión. Una vez que pasa la fase de inversión, pues entramos a lo que es la fase de operación. Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciando la corriente de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las operaciones. Bueno, lo que si hemos hecho bien todos los estudios, esta venta de nuestros productos, nuestros servicios, pues deben cubrir satisfactoriamente los costos y los gastos que se van a incurrir. Acá nosotros tenemos que tomar en cuenta la determinación de la vida útil de un proyecto, ¿no? Si nosotros estamos hablando de proyectos tecnológicos, mayormente nosotros desarrollamos, debido a la profesión en la que estamos formados, nosotros desarrollamos proyectos que están más enfocados en la tecnología. Entonces tenemos que determinar la vida útil de ese proyecto. Entonces, la vida útil de ese proyecto está determinada por el periodo de obsolescencia del activo fijo más importante. En este caso, digamos, en el caso de nosotros, si queremos hacer el proyecto de crear una empresa desarrolladora de software, pues tal vez uno de los equipos más importantes serían los servidores, ¿no?
o tal vez los que estudian redes me van a decir, no, ese no es el equipo más importante, el equipo más importante o los equipos más importantes son los equipos de comunicación. Otros me podrían decir que lo más importante pues son las licencias, ¿no? El tiempo de las licencias, tanto del sistema operativo, de la base de datos, como etcétera, ¿no? Entonces, la determinación de esa vida útil está determinado por el periodo de obsolescencia de ese activo fijo más importante. Una vez que nosotros tenemos la fase de operación, nosotros llegamos a la fase de evaluación, es decir, vamos a ver si el proyecto está obteniendo los beneficios y los objetivos por el cual ha sido propuesto. En el caso de no estar cumpliendo estos objetivos y estos beneficios, pues lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar, ¿no? Poderlo medir y poder replantearlo, poder tener pues correcciones a este proyecto que ya está en la fase de operación, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la preparación y evaluación de proyecto, pues estas son las etapas que nosotros vamos a dar. Empezamos con la fase de idea, la fase de preinversión, inversión, la fase de operación, y hacemos los distintos estudios de viabilidad, ¿ya? Bueno, con eso nosotros hemos terminado lo que es el primer tema, y vamos a hacer ahora el estudio de fase. Voy a dejar de compartir todo este material y nos vamos a ir ya a lo que es el tema de hoy, ¿ya? Vamos a empezar a estudiar. Un momentito, por favor. Estoy buscando mi archivo. Bueno. Acá tenía, a ver. Bueno, creo que nosotros le entendemos mejor a esta forma de presentación de la información, digamos, ¿no? Aquí nosotros vemos lo que es la parte de la preparación y evaluación de un proyecto, ¿no? Lo primero que hemos realizado es la identificación. La identificación, pues, del producto o de los servicios que nosotros queremos colocar en un determinado mercado, ¿sí? Esta identificación, pues, lo podemos hacer mediante una lluvia de ideas, mediante un árbol de problemas, mediante un árbol de objetivos. Existen, pues, distintas herramientas que nosotros podemos utilizar. O tal vez algunos de ustedes han utilizado algún tema que es de novedad o algún tema que ya tienen algunos proyectos anteriormente desarrollados y que ustedes quieran profundizar, ¿no? Una vez que nosotros hemos identificado esa idea y hemos hecho los distintos estudios de viabilidad, pues nosotros vamos a decir si nuestro tema está aprobado. Si está aprobado, pues vamos a la fase de preparación. Esto es lo que vamos a empezar hoy día. Dentro de lo que es el seguimiento al proyecto, yo hoy día le voy a dejar en la plataforma ya la última parte de la preparación del capítulo 1, que es el perfil del proyecto, que solamente nos faltaba definir lo que era la introducción y la fuente de información, ¿sí? De tal manera que ya nuestro proyecto, nuestro perfil de proyecto ya está aprobado, ¿sí? Hemos hecho nuestro estudio de viabilidad y hemos dicho es viable de poder implementarse. Entonces vamos a la fase de preparación. Dentro de lo que es esta fase de preparación, el estudio, uno de los estudios más grandes y más importantes que se hace es el estudio de mercado, que es el que vamos a empezar hoy día. Luego tenemos el estudio técnico, el estudio del tamaño de la localización, el estudio legal, el estudio organizacional,
el estudio ambiental que en muchos proyectos se da, el estudio financiero y la parte de evaluación del proyecto, ¿sí? Básicamente estos son todos los estudios que nosotros vamos a realizar. No significa que cuando yo esté haciendo el estudio de la ingeniería legal, no pueda yo volver a hacer el estudio de mercado y volver a replantear mis objetivos. O cuando esté en la parte de tamaño y localización, también puedo volver a replantear lo que he planteado en el estudio de mercado. ¿Sí? O sea, no es lineal, ¿ya? Puedo también yo retroalimentar todos estos estudios, por eso son estudios por fase. Una vez que nosotros terminamos la fase de preparación, pasamos a la fase de evaluación, ¿no? La fase de evaluación que se hace mediante un flujo de caja, y bueno, acá tenemos lo que es el flujo de caja y la documentación, ¿sí? Básicamente, aquí estamos esquematizando todo lo que es la etapa de la preparación y evaluación de proyectos. Y nosotros vamos a empezar con este primer estudio, lo que es el estudio de mercado. Entonces, con eso nos vamos a ir ahora al documento, ¿sí? Vamos a empezar a diseñar nuestro segundo capítulo. Nuestro primer capítulo es el perfil del proyecto. Ese es el primer capítulo que va a ir en su documento final. Vamos al capítulo 2. Nuestro capítulo 2 es el estudio de mercado. Estamos en la parte de formulación y preparación de proyectos. Este estudio de mercado, ¿sí?, analiza todas estas variables. Primero tenemos nosotros que definir comercialmente el producto o servicio que nosotros vamos a comercializar. ¿Por qué comercialmente? ¿Ya? Porque hasta este momento nosotros no tenemos información primaria, recién la vamos a empezar a generar. Asimismo, nosotros tenemos que definir el segmento del mercado al cual vamos a atender, es decir, cuáles van a ser nuestros consumidores. Tenemos que estudiar lo que es la estructura del mercado en el cual se va a desarrollar nuestra empresa. Cuando nosotros estudiamos esta estructura de mercado, vamos a estudiar lo que es la demanda, lo que es la oferta, lo que es el precio de venta de productos o servicios similares, porque no es el precio de venta de lo que nosotros pensamos colocar en el mercado, sino el precio de venta de estos productos de nuestra competencia, y estudiamos lo que es el mercado de nuestros proveedores, ¿ya? Quienes nos van a proveer de nuestra materia prima y de nuestros insumos. ¿Qué otra variable es importante estudiar en el estudio de mercado? La parte de la comercialización. ¿Cuáles van a ser nuestros canales de comercialización? Otra variable que nosotros estudiamos, digamos, si vamos a hablar de productos, la parte de envase. Otra variable podría ser la parte del entorno, ¿ya? Y existen otras variables más. Estas son las variables principales que nosotros vamos a estudiar dentro de lo que es este segundo capítulo. Bueno, este capítulo tiene, para mí, que soy docente, como objetivo que ustedes sean capaces de comprender, de calcular y de aplicar una metodología para realizar el estudio de mercado enfocado a la evaluación del proyecto. Pero, ¿cuáles son los objetivos de este estudio de mercado? Aquí he colocado algunos de los objetivos más importantes. Entre ellos tenemos, vamos a analizar los diferentes elementos que van a integrar el estudio de mercado, que hemos visto anteriormente: demanda, oferta, precio, comercialización, estrategias de comercialización, etcétera. Vamos a diseñar instrumentos de recolección de datos
Nosotros vamos, la próxima clase, una vez que ya estemos segmentando cuál va a ser nuestro público objetivo, vamos a diseñar nuestro cuestionario que nos va a permitir recoger información primaria, tanto de la oferta, de la demanda o de los precios de otros bienes o servicios, es decir, la información que ustedes necesitan para realizar su estudio de mercado. Vamos a seleccionar el canal de distribución idóneo para la comercialización de los bienes, es decir, ustedes van a estudiar si van a ir directamente de la fábrica al consumidor, si van a ir de la fábrica al mayorista, o si van a ir al mayorista minorista, ¿no? Entonces ustedes van a seleccionar este canal de distribución, cómo va a llegar su producto o su servicio desde su empresa hasta su cliente final. Van a determinar o ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o la posibilidad de ofrecer un mejor servicio que el que ofrecen los productos o servicios existentes en el mercado. Es decir, aquella necesidad que ustedes tomaron en cuenta en el estudio de perfil cuando generaron la idea de su proyecto. Van a determinar y calcular la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad va a estar dispuesta a adquirir a determinados precios. Van a dar una idea al inversionista del riesgo que su producto o servicio corre de ser aceptado o no en el mercado, ¿sí? Entre otros objetivos más que tiene el estudio de mercado. Bueno, para ello es importante que nosotros tengamos una definición, no técnica, una definición personal, digamos, de lo que es un mercado. ¿Ya? Entonces, a ver, don Ivanera Herrera Edberto, ¿qué es para usted un mercado? Un mercado es supongo un negocio donde, o sea, de bienes, o sea, compra y venta de negocio, compra y venta de productos. Compra y venta de productos. ¿Sí? Heidi, ¿qué es para usted un mercado? Heidi Olmos. Un lugar donde se comercializan productos donde hay oferta y demanda. Un lugar donde se comercializan Productos, bienes o servicios. Cuando hablamos de productos, aquí también colocamos bienes o servicios. ¿Sí? Iván Aramayo, ¿qué es para usted un mercado? Un negocio donde comercializan puros productos más que todo, en vez de recibir, en vez de comprar, es un lugar donde se va a comprar. Solo a comprar. Para Es que un usted negocio. compre, tiene que haber un tiene que haber alguien que lo Claro, oferte, ¿no? sí, exactamente. Natalia, ¿qué es para usted un mercado? Para mí un mercado igual es donde participa el que vende y obviamente el que compra, definiendo un precio. El que vende y el que compra a un determinado precio. Sí. Y bueno, Carelis. Rivero, ¿qué es para usted un mercado? Carelis Rivero Baltasar. Bueno, creo que no está su compañera, ¿no? Ok, entonces aquí ustedes me han dicho compra y venta de productos, lugar donde se comercializan productos. Cuando hablamos de productos, nosotros englobamos a los bienes
y servicio. Dice, es un lugar donde se va a comprar, es un lugar donde participa tanto el que vende, es decir, los productores, el que compran, los consumidores, a un determinado precio. Bueno, vamos a ver algunas de las definiciones técnicas de lo que es un mercado, ¿sí? Aquí yo he anotado 2 definiciones que engloba todo lo que ustedes han dicho. Dice, se puede definir como un grupo de compradores y vendedores que mediante sus interacciones pueden determinar el precio de una serie de bienes y productos. Y dice, en el mercado es donde las personas reflejan sus intereses y necesidades. Allí se pone presente la jerarquización de sus necesidades y establece su propia identidad en relación con los bienes que desea poseer o adquirir. Es también ahí donde los productores reflejan sus condiciones de costo y tecnología. La interacción de ambos va a determinar un mecanismo que generalmente será socialmente óptimo, ¿no? Entonces, en el mercado, cuando nosotros vamos a comprar, pues, nuestra compra va a depender de lo que nosotros, de nuestras necesidades, ¿no? Que tengamos. Algunas veces estas necesidades son básicas, ¿no? Entonces vamos a ir a suplir esas necesidades básicas. También podemos jerarquizar, digamos, estas necesidades. Vamos a suponer que yo quiero ir a comprarme una computadora, digamos, no es una necesidad básica. Claro que para nosotros, los estudiantes de sistemas, es una necesidad, ¿no? Una necesidad básica, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a establecer nuestra propia identidad, ¿no? Y eso pues se va a ver reflejado en en lo que yo tenga, ¿no? El dinero que yo tenga para comprar, las formas de pago, y otro en lo que el mercado me ofrece, la tecnología, el costo, y la interacción entre ambos va a determinar un mecanismo. ¿Y cuál es ese mecanismo? Digamos, generalmente, digamos, es el precio de venta, ¿no? El precio al que yo voy a comprar, porque si ustedes, por ejemplo, van a ir a comprarse qué sé yo, un disco duro para cambiar a su computadora, ya entonces no van a ir al primer oferente, ¿no? Siempre van a ver 1, 2 o 3 vendedores, dependiendo de sus necesidades, la necesidad de la capacidad del disco, si es un disco externo, qué sé yo, y de la parte del dinero que ustedes tengan, ¿no? Entonces, en base a eso es lo que se establece el mecanismo de la compra. ¿Qué es lo que le ofertan? ¿Y qué es lo que ustedes necesitan comprar? Entonces, esa es una definición básica de lo que es un mercado. Cuando nosotros hablamos del mercado, este mercado tiene una definición técnica, ¿sí? Entonces, esta definición técnica está dada por las siguientes variables. Dice, la estructura del mercado agrupa las características de los compradores y de los vendedores. Ya, cuando hablamos nosotros de las características de los vendedores, podemos nosotros decir, digamos, que existe un vendedor, que existen una sola empresa, que existen pocas empresas, que existen muchas empresas, ¿no? Ahí estaríamos hablando nosotros de un monopolio, un oligopolio, ¿no? También cuando nosotros podemos hablar de los compradores, puede ser que haya pocos compradores para mis productos, puede ser que haya muchos compradores, o puede ser que haya un solo comprador. ¿Sí? Entonces, la estructura del mercado agrupa esta característica, las características tanto de los compradores como de los vendedores, de un determinado producto, servicio o industria. Es decir, se considera, dice, el número de oferentes y demandantes, así como el poder de negociación de ambos. La estructura del mercado está constituida por los elementos que van a determinar el precio y la cantidad del producto o servicio que se está transando.
Entonces, la estructura del mercado es simplemente la forma de organización del mismo. Tiene tanta importancia al momento de determinar las posibilidades o estrategias para un posicionamiento óptimo de la empresa, ¿sí? Toda empresa cuando se crea, o todo negocio cuando se crea, tiene que tener una estrategia de comercialización, ¿no? Es decir, yo tengo que tener una estrategia de venta para obtener la mayor cantidad o colocar la mayor cantidad de productos en el mercado o poder vender la mayor cantidad de servicios. A eso se llama la estrategia. Yo necesito posicionarme en la mente del consumidor para que cuando este consumidor tenga una necesidad de adquirir un producto que satisfaga esa necesidad, me toma a mí como su primera, su segunda o su tercera opción, digamos, ¿no? Esas son las estrategias de posicionamiento, ¿ya? La estructura de mercado está compuesta por las características de este mercado y estas están en la capacidad de influir en el comportamiento de las empresas y por lo tanto en los resultados que ofrezcan. Esa es la definición técnica de la estructura del mercado. ¿Y cuáles son los componentes de esta estructura del mercado? Entonces, dentro de los componentes de la estructura del mercado, nosotros vamos a tener el número de compradores o consumidores. Vamos a tener la cantidad de vendedores que compiten. Aquí nosotros podemos tener nuestra competencia directa o indirecta. Cuando hablamos de una competencia directa, son aquellos que venden o brindan el mismo servicio que mi empresa, ¿ya? Idéntico, homogéneo, o competidores indirectos, productos sustitutos que satisfacen la misma necesidad que tiene el consumidor. Otro de los componentes es el poder de negociación de las partes. Aquí nosotros debemos considerar si existen muchos oferentes, si hay un gran número de demandantes, si hay, la mercancía tiene homogénea. Cuanto mayor sea el parecido, menor será el poder de negociación. Por ejemplo, en el pan, ¿no? En el pan de batalla no existe un poder de negociación, ya tiene un precio fijado, tiene un peso fijado, ¿sí? Son productos que son homogéneos, no tienen diferencia. La facilidad de entrada y salida del mercado, ¿sí? ¿Qué tan posible es, digamos, que varias empresas compitan en este mismo nicho de mercado? ¿Con qué facilidad podemos entrar nosotros a este segmento de mercado? Y el grado de diferenciación, ¿sí? Esos son los componentes de la estructura del mercado, los componentes más básicos. Bueno, ¿y cuáles son los tipos de estructuras de mercado? Dentro de los tipos de estructuras de mercado, nosotros tenemos la competencia imperfecta y la competencia perfecta. La competencia imperfecta corresponde más a una realidad. La razón inicial, desde que es imposible tener la ausencia de competidores o marcas que intervengan en el mercado. Dentro de los mercados imperfectos son aquellos en donde una o más empresas influyen en el precio, medida porque ofertan productos diferenciados o limitan el suministro. Por eso, mientras menor sea el número de empresas existentes, mayor es la capacidad de influir en el precio. Y eso nosotros lo podemos ver, ¿no? Mientras más tiendas tengamos de partes de computación, ¿sí? Entonces el precio tiende a bajar. Hay mayor empresas que van a dar el mismo producto o mayores empresas que van a dar el mismo servicio, ¿sí?
Esta es la razón, dice, por la que los distintos modelos de mercado de competencia imperfecta se determinan según el número de empresas. Entonces nosotros vamos a estudiar lo que es la competencia imperfecta a través del número de empresas. Bueno, estas son unas, acá yo me he puesto un cuadrito. Cuando nosotros hacemos el estudio de este tipo de empresas según el número de empresas de la competencia imperfecta, se pueden dar las siguientes situaciones, ¿no? Que exista una sola empresa. Es decir, cuando existe una sola empresa, nosotros estamos hablando del monopolio. Algunos ejemplos, tenemos el agua, la luz eléctrica. También se puede dar el caso de que existan pocas empresas. Hablamos del oligopolio. Empresas que hacen, su producto son las pelotas de tenis, el crudo. O pueden haber empresas donde existen muchas empresas. Cuando existen muchas empresas, nosotros tenemos que preguntarnos acerca del tipo de productos que venden estas empresas. Entonces, esos productos pueden ser diferenciados o pueden ser productos idénticos, ¿no? Diferenciado, existe una competencia monopolística, y productos idénticos, una competencia perfecta. Entonces, vamos a ver muy rapidito algunas características, ¿ya? Entonces, seguimos estudiando nosotros la competencia imperfecta por el número de empresas cuando hay una sola empresa. Entonces, cuando hay una sola empresa, lo vamos a llamar monopolio. Esto se caracteriza porque existen varios compradores, pero existe un solo vendedor. Este vendedor tiene el mayor poder de negociación. Entonces, esta empresa monopolista es el que fija el precio. Dice, fija un precio mayor y una cantidad ofertada menor en comparación a la competencia perfecta. Se genera una pérdida de bienestar. ¿A qué se refiere esto? Existen consumidores que están dispuestos a pagar un precio por encima del costo de producción, pero por debajo de la tarifa impuesta por el monopolista. Por lo tanto, no adquieren el producto. Directamente no adquieren el producto y tal vez vayan a buscar productos, otros bienes o servicios, porque en este tipo de empresa no existen bienes sustitutos. Es decir, no existen productos o servicios que van a satisfacer la misma necesidad. El demandante solo puede comprarle al único ofertante, ¿ya? Entonces estamos hablando de una competencia imperfecta cuando existe el monopolio. A ver, algunos ejemplos que ustedes tengan en mente de monopolio que existen acá en Bolivia. ¿La cree? ¿Podría ser? Sí. ¿El gas domiciliario, tal vez? El gas domiciliario. A ver, otra. Sahuapac. Sahuapac. Claro que en Sahuapá, en la parte urbana, ¿no? Porque creo que existen otras empresas que dan servicio de agua, digamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Las telefónicas? No, ¿no? Ah, BOA. BOA, sí. Las telefónicas no, ¿no? Las telefónicas más que todo serían oligopolio, ¿no? Ok. Bueno, ¿y cuáles son las causas que explican la aparición del monopolio? Dice, existen factores que pueden explicar con facilidad por qué se origina la existencia del monopolio en el mercado. Existe un control del recurso. El recurso productivo se encuentra bajo el control de una sola empresa, por lo que esta
por lo que es esta la capacitada para manejar dichos recursos solamente, lo que hablaba su compañero del gas domiciliario. Innovación superior. Otro de los motivos es que ciertas compañías se encuentran a la cabeza de la innovación productiva y una mejor tecnología, lo que le permite tener mejores oportunidades. Concesión de patente. También se da cuando la concesión de patente se brinda a un solo productor, haciendo así el camino difícil de recorrer para la competencia de dicha marca. Ok. Esas son algunas de las causas, ¿ya? Aquí yo encontré algunos ejemplos. Microsoft es un ejemplo de monopolio. Tiene una posición dominante en el mundo, generando una evolución por completo en el mercado de hardware y software. Esta empresa desarrolla el sistema operativo Windows y sus complementos, por lo que tiene diversos litigios legales por monopolio en Estados Unidos y en la Unión Europea. Coca-Cola también puede ser un ejemplo de monopolio, aunque Coca-Cola tiene presencia, dicen, en más de 200 países, y su marca es una marca distintiva de la famosa bebida refrescante de color negro. Esta marca también ha adquirido numerosas pequeñas marcas en este sector, logrando así un monopolio en toda regla. Bayer, una empresa, un laboratorio, ¿no?, que fabrica medicamentos. Y bueno, otros más. ¿Qué me podrían decir ustedes de aquellas empresas, a ver, que producen vacunas con remedios ahora contra el COVID, ¿no? Para prevenir el COVID, digamos, ¿no? También podrían ser considerados monopolios, ¿no? Las vacunas también, ¿sí? Bueno, o tal vez si existen 2 o 3 laboratorios ya que fabrican la vacuna contra el COVID, ya no es un monopolio, ¿no? Ya es un oligopolio. A ver, miremoslo. Porque dice, el oligopolio es el mercado donde compiten pocos productores, pero hay muchos compradores. Y entonces aquí yo creo que podría entrar la parte de los laboratorios de vacunas, ¿no? Contra el COVID. ¿Qué dice dentro de las características del oligopolio? Dice, los vendedores tienen más poder de negociación que los demandantes, pero la situación no es tan desigual como en un monopolio. Uno de los competidores puede tener más experiencia o ser de mayor tamaño, se lo va a denominar líder, y sus decisiones van a determinar los movimientos que realicen los demás oferentes. Lo que decida un vendedor va a afectar a los demás y viceversa, ¿sí? Entonces, las telefonías celulares, Tigo, Viva, Entel, las aerolíneas, los laboratorios de vacunas contra el COVID. ¿Qué otro más podríamos colocar acá en oligopolio? Pocos productores, el azúcar, ¿sí, no? Son pocos los ingenios azucareros acá. ¿Qué otro ejemplo? Las empresas de reciclaje, pues, ¿no? De aluminio, también no son muchas. A ver. Los cines o... Los cines, sí, también son pocos. Los centros de salud. Los centros de salud. Dependiendo, ¿no? Dependiendo al segmento de mercado donde van a estar estos centros de salud. Bueno, si hablamos de centro de salud, digamos, cada barrio tiene un centro de salud, ¿no? Cada distrito tiene un centro de salud, ¿no? Que atiende a los habitantes de ese distrito, digamos. No me parecería un oligopolio casi. ¿Qué otro ejemplo podríamos colocar ahí? A ver, piensen ustedes en su empresa.
¿Dónde lo podrían situar? Reciclaje de aluminio, los cines, ¿qué más? A ver. Los autos, esto que hay, la construcción de autos, ¿cómo se llama? Claro, automóviles, ¿no? No son muchas las marcas. ¿Qué más? Etcétera. Bueno. Por otro lado está el monopsonio. Solo hay un comprador en el mercado y varios vendedores, observándose la siguiente característica. El comprador tiene mayor poder de negociación, es la circunstancia contraria al monopolio. El consumidor impondrá un precio y una cantidad menor a los del equilibrio del mercado en competencia perfecta, generándose una ineficiencia. ¿Sí? Acá yo no sé si podríamos colocar el armamento, la venta de armas, podría ser. No, ¿no? ¿Qué ejemplo me podrían dar de monopsonio? Hay un solo comprador y varios vendedores. ¿Qué se le viene a la mente? A ver, dentro de lo que es el gas que nosotros vendemos, hay varios países que nos compran el gas, ¿no? Monopsonio, no sé. No se me viene a la mente porque creo que armamento no sería un ejemplo, digamos. La venta de ¿Una armas. constructora? No, porque hay varias constructoras, le cuento. Dice un solo comprador. Un solo comprador y varios vendedores. Un solo comprador y varios vendedores. Bueno, como tarea vamos a buscar después lo de monopsonio, ¿ya? Seguimos nosotros en la competencia imperfecta. Estábamos viendo cuando había una sola empresa, hablábamos del monopolio. Cuando habrían pocas empresas, hablamos del oligopolio. Cuando hay muchas empresas, estas muchas empresas las vamos a estudiar de acuerdo al tipo de producto, ¿sí? Cuando el tipo de producto es producto diferenciado, nosotros podríamos estar hablando de una competencia monopolística. Dice, el producto no es homogéneo, cada oferente apunta a especializarse en un nicho diferente de mercado. Al distinguirse entre sí, los competidores obtienen mayor poder de negociación, así no tienen que ser precios aceptantes como en competencia perfecta. ¿Sí? Entonces, cuando existen muchas empresas, pues esas empresas tienen que diferenciarse en algo. Por ejemplo, el proyecto que están haciendo sus compañeros de la granja de huevo, ¿sí? Hay muchas granjas de productoras de huevo, ¿no? No sé si están acá sus compañeros, ¿cuál era la diferenciación que iban a utilizar? Me hablaban de huevo ecológico, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. A ver, cuénteme, ¿cuál es la diferenciación que ustedes le van a dar a su producto? Para que yo, en vez de comprarme una cubeta de huevo del mercado que no sea huevo ecológico, yo opte por ustedes. Es decir, cuando ustedes plantearon la idea de hacer una granja, ¿no? Una granja donde el producto que ustedes van a poner en el mercado son los huevos, ¿no? Ustedes dijeron, pero nosotros nos vamos a diferenciar. ¿Y cómo nos vamos a diferenciar? Colocando en el mercado un huevo ecológico. ¿Qué es el huevo ecológico? Para que sus compañeros puedan entender. Tal como me lo contaron el otro día en su justificación.
¿No hay nadie del grupo? ¿No hay nadie del grupo de la granja de huevos? Sí, sí, ingeniera, uno de los principales diferenciadores que tenemos es la alimentación de las aves, las cuales van a producir el huevo, ¿no? Por ejemplo, nada de hormonas, nada de productos químicos para que produzcan los huevos, ¿no? Esto sería natural, por eso lo ecológico. Eso sería un principal, la principal diferencia entre los huevos que normalmente se comercializan hoy. Ok, entonces ellos han querido diferenciarse, ¿no? Entonces existen muchas empresas o muchas granjas productoras de huevos, pero ellos van a querer diferenciarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a diferenciar? Pues poniendo en el mercado, colocando en el mercado este huevo ecológico que va a contener menos hormonas, ¿no? ¿Por qué? Porque las aves que lo producen van a estar con otro tipo de alimentación, ¿sí? Asimismo, dentro de ese proyecto yo les recomendé que el envase también sea ecológico, ¿no? ¿Sí? De tal manera que nosotros cuidemos el medio ambiente. Cuidemos el medio ambiente, ¿no? En vez de que tengamos esas cubetas de huevos que normalmente son de plástico o de ese material cafecito que venden, pues busquemos un envase ecológico para ello. Ya, entonces, a eso se refiere cuando existen muchas empresas. Nosotros tenemos que saber, y ese producto, ese servicio que ellos venden es homogéneo, es igual, nosotros tenemos que saber diferenciar, tenemos que buscar una estrategia de diferenciación. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, para el otro proyecto que nosotros estábamos hablando de hacer los zumos, ¿no? Los zumos estos que venden ahorita en las redes sociales, ustedes pueden acceder, digamos, a este tipo de servicio que le dan estos zumos o estos jugos verdes, entonces, que le llegan hasta su casa, digamos, para usted poder cuidarse, o estos shops que venden, digamos, hay un grupo que va a elaborar este tipo de empresa. Entonces, como existen muchas empresas que ya brindan ese servicio sin ser empresas, digamos, sin ser empresa porque vos salís al mercado y existen tienditas donde en todos lugares vos podés tomar tu jugo verde. O existen las venteras con sus carritos también donde vos podés tomar otro tipo de jugos, digamos, ¿no? Entonces, para este tipo de proyectos nosotros tenemos que encontrar una diferenciación. ¿Cuál es la diferencia para que yo, como consumidora, acepte el producto que ustedes van a poner en el mercado? Tal vez ustedes me digan higiene, tal vez ustedes me digan, no sé, pues, ¿cuál es la diferenciación que ustedes van a dar? ¿Ya? Entonces, cuando existen muchos productos o cuando existen muchas empresas que producen el mismo producto, que este producto es homogéneo, es el mismo, nosotros tenemos que utilizar una estrategia de diferenciación o una estrategia de posicionamiento. Es decir, cómo nuestros clientes o nuestros futuros clientes nos pueden diferenciar. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, lo que es el pan, ¿no? Una panadería. Nosotros sabemos que existen muchas empresas que producen pan, pero yo también podría tener un producto diferenciado. ¿Por qué no hacer un pan libre de gluten? ¿No? Ya me estoy diferenciando. ¿Por qué no hacer un pan que no tenga harina blanca, sino que tenga una harina de almendra, que va dirigido a otro segmento de mercado, ¿no? A las personas que les gusta el pan, pero que no quieren engordar, ¿no? ¿Por qué no
no ir, no hacer una panadería, qué sé yo, en la parte del cocido del pan, digamos que sea cocido a la piedra, ¿no? Entonces, cuando existen muchas empresas que producen el mismo producto o brindan el mismo servicio, yo tengo que saber diferenciarme de ello, ¿ya? Para poder posicionar. Pero también pueden haber productos idénticos, ¿no? Entonces, cuando existen productos idénticos, existe una competencia perfecta. Es una situación poco realista donde se cumplen las siguientes condiciones. Existe un gran número de ofertantes y demandantes que son precios aceptantes, es decir, ninguno de ellos en particular tiene el poder de influir en el precio. Por ejemplo, el pan de batalla. El pan de batalla tiene un precio determinado, tiene un peso determinado. Ahí nadie puede influir. Nadie puede influir si yo compro a la casera de la izquierda o a la casera de la derecha, digamos, o a la empresa X o Z. No existe, digamos. El producto es homogéneo, no se puede diferenciar entre la mercancía de un competidor y el otro. Información perfecta, lo que quiere decir que los consumidores tienen datos precisos sobre el producto y los ofertantes, pudiendo elegir a cualquiera de ellos. Los costos de transacción son aquellos en los que se incurre para llevar a cabo el intercambio. Estos costos son muy reducidos. No hay barreras para la entrada o salida de competidores del mercado. O sea, tú puedes entrar a ese nicho de mercado o salir rápidamente. No existen estas barreras, ¿ya? Bueno, eso es lo que respecta a lo que es la estructura del mercado. Pero nosotros también tendríamos que plantearnos qué dice la estructura o la teoría económica. La teoría económica nos plantea a nosotros tres interrogantes fundamentales, ¿sí? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién vamos a producir? ¿Qué producir y en qué cantidad? Dice, se basa en el principio del beneficio y el principio de soberanía del consumidor. Las empresas siempre quieren ganar el máximo beneficio posible. A eso nosotros llamamos el principio beneficio. Por lo que van a producir aquello que puedan vender a los consumidores, que es el principio de soberanía del consumidor. ¿Cómo producir? Las empresas se rigen de nuevo por el principio del beneficio, es decir, van a elegir los factores de producción y la tecnología que les sea más rentable, es decir, aquella que le permita producir con menos costo y así poder ganar más. Podríamos hablar nosotros de economía de escala, ¿no? Dice, siempre que una máquina produzca más rápido que un trabajador, se va a usar una máquina. Si una materia prima es más rentable que otra, esta va a ser más utilizada. ¿Y para quién vamos a producir? Bueno, en la economía del mercado no hay ninguna persona que establezca quién se llevará los bienes producidos. Tampoco hay ningún reparto que se basa según las necesidades de la gente. Antes hemos visto que los precios son determinados libremente por el mercado. Si algo escasea, sube de precio. Si abunda, baja. Entonces, ¿para quién vamos a producir? Es lo que nos lleva a nosotros a plantearnos cuando definíamos técnicamente lo que era un mercado, ¿no? ¿Quiénes van a ser nuestros consumidores? ¿Ya? Es decir, cuando existen muchos ofertantes del mismo producto, tiende a bajar el precio y por lo tanto ya no es un mercado, ya no es bien visto por los productores porque van a ganar menos, ¿ya? Asimismo, cuando existen pocos consumidores no es atractivo para vender, digamos.
porque no va a ser rentable para las empresas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar a estudiar todo lo que es estas variables de la demanda y de la oferta, lo que va a determinar el precio del producto, ¿sí? Básicamente, existen dos tipos de mercado o dos tipos de economía. La economía liberal y la economía centralizada, ¿no? Un ejemplo claro de lo que de la economía centralizada, pues lo que pasa en Cuba, ¿no? Las tarjetas de racionamiento. Es decir, a través del Estado, el Estado planifica qué es lo que se produce, qué es lo que se consume, cómo y cuánto producir, ¿sí? Y la economía liberal, a través de mecanismos del mercado y la interacción de la oferta y de la demanda, sin interferencia de ningún otro ente organizado, se permite dar respuesta a las tres interrogantes básicas. De esta forma, el zapatero va a producir zapato, que demanda la gente, el pastelero va a producir pan, como etc. Y el precio actúa como guía principal en el proceso interactivo entre compradores y vendedores, ¿sí? Uno no es excluyente del otro, ¿ya? Si yo tendría que preguntarles a ustedes en qué modelo de concepción de la economía está Bolivia, seguramente ustedes me dirán en una economía liberal, ¿ya? Pero no nos olvidemos que el Estado juega un papel importante, porque el Estado regula los precios, ¿no? De tal manera que una economía, digamos, no hace, digamos, que el Estado no pueda colocar mecanismos de control. Porque imagínense si el mercado no utilizara estos mecanismos de control de fijación de precio, entonces los precios de la canasta familiar pues subiría de forma exponencial, ¿no? Entonces, siempre va a haber un control de parte del Estado. Asimismo, en la producción, por ejemplo, del azúcar, en la producción de la carne de res, digamos, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado lo primero que hace es garantizar el consumo, ¿no? El consumo interno. Y el excedente lo que hace es liberarlo para la exportación. Y yo creo que ustedes han escuchado mucho acerca de ello, ¿no? Entonces, que los productores de carne, digamos, piden que se libere la parte de la exportación, porque dice que el consumo interno ya está garantizado. Entonces, no existe una economía fija, digamos. Siempre, si estamos nosotros en una economía liberal, siempre va a haber un ente centralizador, digamos, porque debe existir una planificación central, ¿ya? ¿Qué más? Bueno. Con esto nosotros hemos estudiado esta primera variable, hemos tratado de dar de manera muy resumida, porque existe mucha teoría. Los que son estudiantes acá del sistema creo que tienen una materia que es microeconomía, que habla más de estos aspectos a mayor profundidad, ¿ya? De la estructura del mercado y demás variables. Nosotros hemos tratado de hacerlo de manera resumida, de estudiar esta partecita de acá, la estructura del mercado. Entonces, es importante para nosotros conocer, digamos, nuestro producto, nuestro servicio que nosotros vamos a comercializar, ¿dónde está catalogado? ¿No? ¿Dónde está? Lo primero que tenemos que hacer. ¿Existe una empresa? ¿Existen pocas empresas? Existen muchas empresas. Si todos nuestros proyectos están acá, ¿cómo nos vamos a diferenciar? ¿Sí? Es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber cuál es la estrategia de comercialización, cuáles son los canales de distribución y para poder estudiar todas las demás variables, ¿ya? Bueno. Me voy acá.
vamos a terminar. Ya me cansé de hablar mucho. A ver, acá. Esta es la última parte de su capítulo número 1, ¿ya? Lo estoy activando ya en plataforma. El capítulo número 1. Aquí tienen ustedes la estructura general del perfil de su proyecto. Ya hemos venido desarrollando cada uno de estos puntos y ustedes han venido presentándolo. Solo nos falta la parte de la introducción y la parte de las fuentes de información y las técnicas de recopilación de la información. Lógicamente que la introducción, ya, es lo último que nosotros vamos a realizar. Es lo último que vamos a realizar. Después de que realicemos todos los estudios de mercados y demás, es la introducción. Bueno, ese va a ser el resumen. Ya, ahorita sí podemos hacer la parte de introducción. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la parte de introducción? Porque es introducción al perfil, lo estoy dividiendo por capítulo. En esta parte de la introducción al perfil, nosotros vamos a exponer brevemente, pero de forma clara, la novedad y la actualidad del tema. ¿Cuál es el objeto de la investigación? ¿Cuáles son sus objetivos? Si existe una hipótesis de trabajo. Hablemos un poquito sobre el fundamento metodológico, los métodos que ustedes van a realizar o van a utilizar para realizar su trabajo, ¿sí? Es decir, la introducción es la fundamentación científica del proyecto en forma resumida. Esta introducción obedece a la formulación de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema del proyecto? ¿Por qué se hace el proyecto? ¿Cómo está pensado el proyecto? ¿Cuál es el método empleado del proyecto? ¿Cuáles son las limitaciones del proyecto? Y entonces, ustedes hacen una pequeña introducción. Esta introducción que ustedes tienen que hacer no tiene que ser muy larga, máximo una plana, ¿ya? Y tiene que ser llamativa, es decir, tiene que ser atractiva, porque lo primero que ustedes hacen cuando agarran un libro, de cualquier tema o de cualquier autor, es leer la introducción, ¿no? Y si esa introducción no los invita a ustedes a seguir leyendo las siguientes hojas, les aseguro que no lo van a terminar de leer. Entonces, esta introducción tiene que introducir, vuelvo a utilizar la misma palabra, digamos, a las personas que vayan a leer su proyecto, a terminar de mirar los otros estudios que ustedes van a realizar, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a hacer en la parte de introducción. Luego viene la parte de información primaria. En la parte de información primaria, ya hemos dicho que existen 3 tipos de información, ¿no? La información primaria, la información secundaria y puede haber una información terciaria todavía. Esta información primaria son las denominadas directas, ya que proporcionan datos de primera mano, documentos escritos, originales, libros, también la información que ustedes sacan de las entrevistas, de las encuestas, de los cuestionarios. Tenemos la información secundaria. La información secundaria es la que apoya a esta información primaria. Se procesa información de primera mano, internet, compilaciones, resúmenes, etcétera. Y luego ustedes van a especificar cuáles son las técnicas de recopilación de información que van a utilizar. Todos van a utilizar cuestionario, ¿sí? Sí o sí, todos van a utilizar cuestionario. Tal vez algunos logren hacer o logren ver por conveniente hacer algunas entrevistas. Colóquenlo. Y bueno, otros que van a tener que ir a hacer la observación, ¿no? La observación mayormente se da cuando estamos estudiando a nuestra competencia. Por ejemplo, si yo quiero hacer una empresa que voy a vender baterías para los automóviles, pues, y yo quiero observar a mi competencia,
Lo primero que tengo que hacer es observar no tanto al dueño pues, de la empresa, ¿no? Sino observar a la persona que está en contacto con el cliente, ¿no? Entonces, muchas de las técnicas de recopilación de información está la observación. O lo que llamábamos nosotros el cliente extraño, ¿no? Siempre se manda un cliente extraño que es el que saca información. Se hace pasar como un posible cliente, ¿ya? De esa manera obtiene información que le va a servir para la formulación, preparación y formulación de su proyecto. Con eso nosotros terminaríamos lo que es el capítulo 1. Y bueno, al final, acá no está, esta parte de acá no entra, ¿ya? Ese es del índice general. Bueno, esto ya va a estar dentro del índice general, que es la parte del final, la parte de conclusiones y recomendaciones y la bibliografía. Fecha de presentación. La fecha de presentación ya es personal. Ya ustedes lo han elaborado de manera grupal, pero ahora ya de manera personal, cada uno tiene que subirlo. Y eso lo vamos a definir en el primer examen parcial, ¿ya? Por eso en la plataforma le voy a dejar abierta la fecha de presentación. ¿Listo? Consulta. En resumen, disculpe, solo tenemos que trabajar con lo que es la fuente de información y las técnicas de recopilación. Sí, es decir, todo lo que ya han venido presentando, ustedes ya han presentado un documento donde han vuelto a replantear todo esto, ¿no ves? Lo único que tienen que hacer es aumentar la fuente de información, las técnicas de recopilación y colocar una pequeña introducción, ¿ya? Y ese es el documento que han preparado en grupo, ¿no? ¿Sí? Existe, dentro de la plataforma existe, a ver, te voy a entrar a la plataforma. Dentro del seguimiento al proyecto, voy a dejar de compartir ya. Un momentito. No lo bajen sí todavía porque voy a corregir algo ahí. Dentro de la seguimiento al proyecto, dentro del seguimiento al proyecto, acá dice, miren, introducción y fuentes de información. ¿Ya? No tiene fecha de presentación, pero es el documentito que le estoy explicando ahorita. Significa que lo van a subir de manera grupal también, ¿ya? Pero ya no va a tener una fecha de presentación, solamente la fecha de presentación después va a ser de manera personal. Pero aquí sí tiene que subirle el grupo porque yo los bajo, los leo y tal vez vuelva a hacerle algunas recomendaciones. De eso se trata, de ir analizando y de ir revisando su proyecto. ¿Ya? Ok, ¿qué más tenemos? Con eso terminamos el primer capítulo y vamos a dar tarea para el segundo capítulo. También va a estar en plataforma, ya vamos a empezar a hacer un seguimiento a la elaboración del capítulo número 2. ¿Ya? Este es el índice tentativo del capítulo número 2 de estudio de mercado. Va a haber una introducción a este capítulo. La introducción siempre al final de haber elaborado todo el estudio de estas variables. Lo primero que vamos a hacer es la definición comercial del producto. Luego tenemos el estudio del mercado proveedor, el estudio del mercado proveedor de materia prima y de insumo, ¿sí? ¿Quiénes me van a proveer? El precio que me van a proveer, de dónde me van a proveer, yo los voy a ir guiando para que hagan este estudio. Luego tenemos el análisis de la oferta, el análisis de la demanda, ahí tenemos
algunas variables, el balance de la oferta y la demanda, las estrategias de comercialización, la estrategia de fijación de precios y conclusiones y recomendaciones del capítulo. Entonces, ¿qué vamos a presentar para el domingo? Hasta el domingo 10 a las 6 de la tarde, creo que lo he colocado, la definición comercial del producto. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esta definición comercial del producto? Nosotros tenemos que hacer una descripción exacta del producto o de los servicios. Del producto o productos, si son varios, o de los servicios que nuestro proyecto pretende comercializar a un precio determinado en un espacio o momento dado. ¿Ya? Esto es igual, o esto es lo mismo que cuando nosotros estamos haciendo el desarrollo de un sistema, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo el desarrollo de un sistema, lo primero que tenemos que tener bien clara la idea es el alcance de nuestro sistema. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? El análisis, ¿no? Entonces, lo mismo en la definición comercial. Nosotros tenemos que tener bien claro qué es el producto que nosotros vamos a vender o el servicio que nosotros vamos a prestar. Para ello nosotros nos podemos ayudar de catálogo, de diseños o dibujos, a escala que muestren las partes que lo componen. La descripción del producto se efectúa en base a los objetivos del proyecto que vienen a constituirse en la primera definición del producto. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes van a comercializar, qué sé yo, a ver, si ustedes van a comercializar tenis, ¿no? Pueden utilizar un catálogo. Los distintos tipos de tenis que van a producir para hombres, para mujeres, los colores, si van a tener cintas, si van a tener, si la planta va a ser de plástico, etcétera, ¿ya? Si ustedes van a hacer el desarrollo de una empresa que va a hacer curso de capacitación, por decirle, van a hacer curso de capacitación en Word, en Excel, en Internet, digamos, por lo menos mostrar las pantallas, mostrar cómo van a hacer esos cursos. Comercialmente me van a vender el producto. Si ustedes van a hacer un reciclado del plástico, ¿ya? ¿Cuál es el producto final que ustedes van a vender? ¿Cuál es el producto que ustedes van a comercializar? A eso se refiere descripción exacta del producto. Comercial. No estamos hablando de la descripción técnica. A mí no me interesa en este momento, digamos, si ustedes van a comercializar el zumo de fruta, no me interesa saber cuánto tiene de proteína, cuánto tiene de carbohidrato, cuánto tiene de agua, no me interesa. Me interesa ver aspectos comerciales, como decir si va a venir en una botella de plástico, si va a venir en una botella de vidrio, si va a tener una tapa de corcho, ¿ya? Esos aspectos comerciales. No sé si me dejo entender o quisieran otra, no sé, para tratar de aclarar alguna de sus dudas. ¿Se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, se van a dar cuenta varios proyectos que van a volver a reformular sus objetivos, ¿ya? Entonces, ¿pueden reformular? Pueden reformular. Cuando se dan cuenta de que ustedes quieren vender varios productos, ¿ya? Entonces tienen que volver a reformular, porque le he dicho que mientras si el alcance es mayor, los otros estudios van a ser más largos y más profundos. Ok. Entonces la fecha de presentación es para el día domingo. ¿Qué más? ¿Alguna consulta?
que tengamos. Ingeniera, eso lo sube uno de cada grupo, ¿no? Exactamente. Lo Ah, sube uno de cada grupo. Cuando ya subimos cada uno, cuando ya vamos a calificar, vamos a colocar la nota individual, ¿no? ¿Sí? Cuando me toca ya sentar la nota del primer parcial. Después de que han hecho la presentación del documento cada uno, ya han hecho la defensa y ahí yo necesito colocarle la nota a cada uno de ustedes. ¿Sí? ok, ingeniero. Sí, se entiende. Listo. Ok, entonces denme en 5 minutos, voy a modificar unas cositas en los documentos que estoy colocando en la plataforma y ya ustedes lo van a poder bajar, ¿ya? Entonces espero esa descripción comercial hasta el día domingo. ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces. Que tengan buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Hasta ingeniero. luego. Chao, chao. Noche, ingeniero.